Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luz Estela Amador y estamos llenándonos esta tarde de luz y salud con un tema bastante importante y excluido en algunas ocasiones, como es la sexualidad. Les saludo desde Atlanta, Georgia, y hoy le doy la bienvenida a nuestra invitada especial, Lina Willman, quien es colombiana y se encuentra en Panamá. Lina, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Luz Estela, encantada de estar en tu programa y sobre todo de permitirme a través de este espacio crear eh, lugares donde podamos hablar de temas tan importantes para la salud. Y bueno, tu programa sí o sí siempre lo va a tener en ese presente y ese es el objetivo. Así que la sexualidad también debe ser un objetivo dentro del mismo. Definitivamente, así que les presento, ella es Lina Willman, psicóloga clínica, terapeuta holística, especialista en orientación educativa y desarrollo humano, experta en educación sexual y sexualidad humana, máster en salud sexual y sexología clínica. Así que es un tema demasiado amplio que estaremos desglosando y ampliando a lo largo de diferentes programas, pero para ahora empezar y conocerte un poquito, Lina, cómo una mujer tan linda, tan joven, psicóloga, se extiende hacia la rama de la sexología. Gracias por lo de joven, no soy tan joven, lo aparento y precisamente porque he hecho una buena integración en los temas para uno permanecer en ese estado. Y uno de esos es la sexualidad. Pero bien, ¿qué hizo Lina? Pues fíjate que dentro de, en mi adolescencia siempre quise ser psicóloga, siempre. Tuve una profesora, de hecho era una hermana religiosa, y ella era psicóloga. Y yo quedé admirada infinitamente con la forma de ella de ser, de hablar, de comportarse, su actitud frente a la vida. Y yo dije, yo quiero estudiar esto. Así que empecé a estudiar psicología y bueno, a lo largo del camino empecé a darme cuenta de que pues el ser humano tenía muchas más aristas y áreas donde poder ser observado. Y aunque sí recibía en mi profesión y en mi carrera módulos de sexualidad, pues no era suficiente para sentirse uno que podía sostener a un ser humano con alguna connotación en esta área. Así que es como que empiezo a ver que al tiempo, yo he viajado bastante, y he estado estacionada como en varios sitios. Ahorita estoy en Panamá, aquí llevo 13 años, pero estuve 9 en Honduras. Y saliendo recién de mi país, de Colombia, de donde soy originaria, cuando llego a Honduras me doy cuenta de la capacidad de expansión con temas de educación para los padres, en escuela para padres, y la necesidad de ellos de cómo entrar a hablar el tema de sexualidad con sus hijos. Así que nace escuela para padres en este país, en Honduras, y luego me traigo el programa para Panamá y empiezo a trabajar pues a lo largo de muchos hogares de niñas con muchas connotaciones de abuso, y dentro de los abusos entendemos que también está el abuso sexual. Y empecé a querer indagar más para cómo poder llegarles más a estos grupos de niñas, niñas embarazadas también. Entonces yo dije, aquí está la opción. Empezaron a llegarme algunos pacientes también y yo los remitía a una sexóloga. Yo consideraba que había que hacer esa remisión a quien fuera el profesional idóneo. Y es así como esta misma persona me dice, no me remitas, manda, estudia tú. Entonces yo, ¿en dónde? Que no tengo entendido que en Panamá haya. Entonces es así como en España encuentro la formación y hago esto que mencionaste y encuentro un sostén para esta red de apoyo que definitivamente tanto los pacientes como los hogares donde estaba con las niñas empiezan a necesitar. Me doy cuenta que hace una integración fundamental para la salud mental, física, de las personas que acompañan. Em, Lina, ¿en qué se basa un sexólogo clínico? ¿Cuál es la diferencia con otros sexólogos que vemos en entrevistas y hablando de sexo y hablando de muchas cosas con una mente muy abierta? Bien, mira, qué importante esa pregunta, sobre todo porque pues, se considera que muchas de las ramas de profesión
Está la sexología, que es una ciencia que estudia perfectamente el comportamiento sexual humano. Y la sexología como rama y como ciencia debe ser solamente abordada o estudiada por médicos o psicólogos. Entonces, cuando tú vas a hacer estas formaciones rigurosas, lo primero que te piden es muéstreme sus notas, su diploma y certifíqueme que usted tiene una licenciatura en salud. Entonces, salud mental y la salud obviamente física, pues van de la mano, sobre todo con todo el tema de disfunciones sexuales, ¿sí? Entonces, sí debiera ser el sexólogo una persona que tenga esta formación antes y bueno, así es que se garantiza. Sí existen otros profesionales que coexisten y apoyan desde el coaching, desde terapias de otro estilo, que abordan la sexualidad, la estudian. De hecho, yo también me hice una especialización se llama universitario experto en sexualidad y no tenía que ser psicóloga. Entonces sí existen formaciones, pero vuelvo y te repito, para hablar de sexología clínica y atender dentro de este concepto, sí tiene que ser o psicólogo o médico el especialista. Me encanta ese enlace profesional que debe de haber entre el especialista que aborde el tema de la sexualidad, porque sí, definitivamente el ser humano debería ser guiado desde un inicio. ¿Qué pasa con nosotros? Tendemos, o bueno, en las edades, digamos, de 35 en adelante o 30 en adelante, definitivamente nos tocó o vivimos una infancia muy conservadora, llegaste a vivir una sexualidad explorativa que definitivamente eso lo hacemos todos los seres humanos, ¿no? Nos vamos entendiendo y acoplando a nuestros gustos y a lo que nos gusta y no nos gusta, pero ¿por qué ahora a conciencia sabemos que el ser humano debería ser educado a nivel sexual? Esa es, yo pienso, Luz Estela, que una de las mayores justificaciones por las cuales los profesionales que trabajamos con masas, con redes, con personas a las cuales podemos llegar y poder influenciar a alguien desde este lugar científico, pedagógico, educativo, como realmente también me baso yo, y es precisamente porque todo ha cambiado. La cultura que vivimos exactamente en las edades que tú planteas no es igual a la que estamos viviendo hoy. Los estímulos, fíjate que la respuesta sexual es esta forma de reaccionar a un estímulo. Eso es la respuesta sexual. Pero si el estímulo es apropiado, pues podemos tener una garantía de participar en esa salud. Pero si nuestros niños y adolescentes hoy en día, en esta nueva sobreestimulación, porque es que no hay una estimulación adecuada, tampoco es formal, es informal, es de la calle, es de a través de estas películas que ellos están al alcance solo con un clic y de hecho se les aparece tanto, pues definitivamente están expuestos y no son estímulos apropiados. Y entonces nosotros tenemos que generar estos espacios de educación y de acercamiento para ellos. Y sobre todo porque creemos, fíjate, que la sexualidad es algo que tiene que hablar solamente de los genitales y la sexualidad es un amplio espectro de lo que cobija el ser humano. El ser humano es integral y tiene muchas dimensiones. Y dentro de las dimensiones, pues la sexual, de acuerdo a nuestras formaciones, no era concebida. Pero hoy en día, aunque nosotros no la tengamos en cuenta, sí o sí, bajo estos estímulos de los que hablamos, pues nuestros chicos van a estar muy, muy expuestos y dañados. Cuando se educa en sexualidad, pues obviamente se cobijan muchas cosas. Sobre todo, mira lo que está sucediendo hoy en muchos países acerca de este daño que generan, sobre todo la masculinidad de nuestros hombres, que está herida y viene de una masculinidad muy hegemónica, muy de un mandato patriarcal, donde ellos no se les permite pedir ayuda y decir necesito expresar mis emociones. Eso es sexualidad, conectar con el afecto, conectar con quién son en sus valores, eso es sexualidad. Entonces la sexualidad cobija todo, no solo lo genital, y eso también hay que irlo como desmitificando. Claro, me encanta que menciones la masculinidad y el hecho de que el hombre guarda mucho, ¿no? Si bien no tengo idea cómo es la asistencia en la búsqueda de la parte psicosexual,
en las mujeres, me imagino que es mucho, mucho más elevado a lo que es en los hombres, porque el hombre tiende a que ya es el deseo, el cumplir, el hacer, y ya pasa de eso, mientras que a la mujer sabemos que se le afecta psicológicamente, que su vida puede verse traumada de por vida, y eso no se ha considerado mucho en los hombres. Así que creo que has tocado un tema demasiado importante en el que tanto hombres y mujeres, los jóvenes ahora, están demasiado expuestos y expuestos de una forma eh, descarada, de una forma impuesta, donde se sienten atrasados, retrasados, no incluidos, y entonces empiezan a actuar como los demás, sin descubrir su propia sexualidad, su propio gusto, su propio placer y su propio amor, que es lo más importante aquí, hablando de la salud sexual, incluyendo todo, la parte integral. Lina, ¿qué retos tenemos ahora con la sexualidad actual? Pues mira, grandes, grandes y sobre todo porque no todos los medios de comunicación hacen lo que tú haces, Luz Estela, en tu programa Luz y Salud, sino que nuestros chicos están rodeados, además de esta cantidad de estímulos y de todos estos medios de informática tan abruptos, adquiriendo una visión negativa de la sexualidad. Y esto ya es una connotación que va a afectar en su salud mental. Entonces, nosotros tenemos que poder entrar como estos guías y como sentar las bases de este abordaje mucho más sólido, donde ellos puedan trabajar todas estas actitudes negativas que están viendo de la sexualidad, porque la sexualidad tiene dos caminos, o el que tú dices del amor y la salud, o precisamente este que es el de la enfermedad y la muerte. Y a veces empezamos a hablar desde la sexualidad, los padres de familia, con nuestros hijos, desde te vas a enfermar, te vas a embarazar, te vas a morir, te van a contagiar, te van a abusar. Entonces, generamos un distanciamiento dañino, porque sí o sí nuestros hijos son seres sexuales. Todos somos seres sexuales. Entonces, y hasta que muramos, vamos a ser seres sexuados, porque tenemos en nuestra piel todos los corpúsculos que nos invitan a sentir placer, pero la piel en sí es el órgano sexual más grande. Y nuestros chicos precisamente necesitan este toque, esta amorosidad, esto que hablábamos de la necesidad de que los hombres puedan expresar esas emociones. Y definitivamente tenemos que ser coherentes con los derechos humanos. Y los derechos humanos hablan precisamente de incluir la integralidad en el ser humano y hay que hacerlo, porque si no vamos a tener muchachos carentes de sexualidad. Y fíjate que cuando alguien es feliz en su área de la sexualidad, es coherente con sus valores y con su autocuidado, porque entonces se va a proteger y va a tener autocontrol y va a tener dominio de la sexualidad y no que la sexualidad lo domine. Un buen comportamiento sexual lleva a un buen comportamiento humano, a tener esa disciplina, ese control, ese amor por ti, ese amor por tu pareja y ese amor por tu familia y tu prójimo. Envuelve muchísimo, Lina, me encanta. De verdad, para mí es un placer tener especialistas como tú en luz y salud, porque no solamente hablamos de la parte curativa, sino la parte preventiva y en este tema sexual podemos prevenir demasiado. Es prevenir un buen estilo de vida, no solamente una buena relación sexual, es prevenir tu amor propio, tu desarrollo integral. Como lo acabo de decir Lina, pues un joven que tiene un buen inicio sexual es un joven que va a estar fortalecido. Así que la invitación es para que ustedes se unan a Luz y Salud y estén bien conectados con estos temas de sexualidad vistos desde el amor y la salud, no tanto vistos desde la enfermedad y la muerte, que es a lo que inclusive podemos llegar, una muerte en vida, si es que no lo Totalmente. sabemos manejar. Totalmente. Fíjate que cuáles son los daños que estamos recibiendo con nuestros muchachos hoy en día, que los están extorsionando por internet a través de mucha de esta exposición a lo que ellos, en su vulnerabilidad, en su no trabajada afectividad, están siendo envueltos por un like.
Hoy en día tú te das cuenta, o sea, por un like hacen lo que sea, y esto no es la vida. Y estamos poniéndolos en riesgo si no tenemos estrategias de abordaje de prevención, como lo llamabas tú, y eso tenemos que incentivar, la construcción de esta toma de decisiones, porque los padres vamos a estar por un momentito, son prestados, y va a llegar un momento en el que, o todas las instancias de salud, no solo me refiero a los padres, porque quien no sea padre es tío, es hermano, Claro. tiene sobrinos, de alguna manera tiene gente a su alrededor, y cambiando una conciencia cambiamos el colectivo también, ¿no? de las conciencias a nuestro alrededor. Y sensibilizarnos todos en estas áreas de la sexualidad y generar esta información a través de la educación sexual formal, ¿sí? Que es la que se puede impartir desde ese lugar precisamente de amor que un adulto pueda tener. ¿Sí? Que un adulto pueda tener por ese muchacho que está acompañando, sobre todo en eso. Y el amor propio también, fíjate, porque si yo misma, a la edad que tenga, en la etapa del desarrollo en la que me encuentre, no me siento a gusto de hablar de la sexualidad, que es un área importante en mi vida, aunque no esté en ejercicio de ella, yo debo poder sentirme en paz, por lo menos de llamar al cuerpo por las partes científicas que le corresponden. Pero fíjate que a los genitales le ponemos cualquier cantidad de nombres que no corresponden. Tú a la nariz no le dejas de llamar otra cosa, le llamas nariz, le llamas la quijada, el codo, pero a los genitales le ponemos otros nombres. Entonces, ¿qué está pasando con esa apropiación, ¿no? De nuestra identidad, de nuestro abordaje del cuerpo como debe ser, ¿no? Muchísimas gracias, me encanta todo lo que has comentado. Estamos en este momento con Lina Marcela Willman, quien es psicóloga clínica, terapeuta holística, especialista en orientación educativa y desarrollo humano, experta en educación sexual y sexualidad humana, máster en salud sexual y sexóloga clínica. Me enorgullece hablar con una especialista en este tema que trae todo lo que es psicología y sexualidad unida para tener una vida saludable, una vida íntegra. Lina, yo quiero enfocarme en este momentito en todo lo que padecen los jóvenes, y estabas diciendo algo que está muy relacionado con lo que se vive ahora, pero lo que también es ficticio, que son los likes, estas publicaciones, los videos, empezando por la falta de amor propio y de aceptación, en el que unos jóvenes ya no quieren tomarse una foto sin filtro, donde hay tantas aplicaciones donde te embellecen o te distorsionan, porque no todo es belleza, hay ojos grandes, labios gruesos, pómulos afinados, entonces, donde te muestras como no eres. Y de ahí parte ese dolor, esa dificultad en la aceptación, luchando por un like. ¿Qué nos puedes recomendar para que nosotros todos empecemos por ese like, ese me gusto, me acepto, me quiero? Sí o sí, y es una de mis fuentes también que abordo, y es precisamente en la educación. Nosotros los seres humanos tenemos que entender que la educación no es dar una información, sino enseñar a pensar y enseñar a ver cómo puedo transformar esa información hacia mí. Y entonces cuando yo empiezo a recibir información de cómo estoy constituido y quién soy y por dónde yo puedo integrarme a ser quien soy, un ser social, un ser de vínculo. Los seres humanos somos seres que nos tenemos que unir a un otro. Entonces, sí o sí, esto que tú llamas trae una vulnerabilidad muy grande de nuestros adolescentes, sobre todo porque su cerebro es más vulnerable, no está constituido completamente, y muchos adultos no conocen esto. Entonces la educación empieza también por casa, porque nosotros creemos que son las hormonas, no son solamente las hormonas en estos cambios que ellos van teniendo, y hablábamos de los estímulos sexuales que van incitando aún más tempranamente, que no son los estímulos adecuados. Los estímulos que llegan a través de la educación deben generar estos espacios para que ellos se sientan, y estoy cambiando, me siento así, me acepto, genero un buen autoconcepto y elevo mi autoestima en ese sentido. Entonces así van a poder
pedirse primero un like a sí mismos. Y yo te digo esto porque a veces nosotros pensamos que desde la sexualidad o se reacciona o se responde. Y cualquier pregunta que hagamos al respecto podríamos decir, ¿tú reaccionas o respondes? Si tú respondes es porque tú has recibido educación, información y formación. Pero si tú reaccionas es porque solamente estás hacia afuera. Entonces, Dejándote llevar. dejándote llevar por los estímulos, precisamente. Entonces, no hay un procesamiento de información. Y parte de la educación que se debe dar integral es enseñar a nuestros muchachos a tener un lenguaje interno, que la información no sea estímulo y respuesta, reacción, no, que reciba el estímulo y procese, esto no lo quiero, esto no me interesa, y si no me dieron un like no pasa nada, me siento bien conmigo mismo y me siento a salvo en mi propia piel. Y vuelvo y te repito, nosotros tenemos que considerar, y bueno, siempre se ha considerado y lo tenemos que entender así, no solo la parte biológica de la sexualidad, la parte fisiológica, sino que dónde está la afectiva, dónde está lo que tiene que ver con las relaciones, aquella que decimos que da calidad de vida y que está conectada a los valores. Entonces, enseñar a ellos que no solo porque ellos te pueden decir, y muchos padres dicen, Lina, pero a mí me dice mi hijo cuando quiero hablar de educación sexual que definitivamente ya lo sabe todo. Entonces, Que ya le explicaron en el colegio, que ya leyó un libro, que ya tuvo una clase, y es una clase. A que de pronto ya cuando tienen edad le dicen una clase de información gráfica, esto puede pasar, y ya ahí quedó todo. El estigma es tan grande que si vieras que yo hice una investigación sobre universidades que trabajaban desde el mismo área de psicología, y ojalá esto sea un llamado de atención, no reciben los psicólogos formación en sexualidad. Como psicólogo tú debes trabajar la salud mental y esto incluye también la sexualidad. Imagínate, pasa lo mismo con enfermeras, pasa lo mismo con los médicos, porque en medicina reciben la formación desde la parte fisiológica, ¿no? De la sexualidad, pero no todo lo que es enseñar a manejar al ser humano como un ser movido por emociones. Y ahí es donde la sexualidad empieza, por las emociones. Porque precisamente, y hablando de nuestros adolescentes, o sea, eso te dice como una parte para decir hasta dónde hemos llegado, que ni siquiera a nivel profesional y universitario hay formación en sexualidad, ¿no? Hay un tabú muy grande sobre una creencia que todavía está vigente sobre qué es la sexualidad y qué aborda. Y de esto que te decía de los adolescentes es porque ellos no integran la emoción con la toma de decisión. Entonces, por eso cometen conductas de riesgo. Y ahí es donde vamos a tener los grandes desafíos. Sí, porque ellos empiezan diciendo quién soy yo, qué voy a hacer, qué quiero hacer, y su cerebro no está listo todavía porque no ha madurado lo suficiente entre la información que llega a su corteza cerebral, que es la que se encarga de la toma de decisiones, de medir los riesgos y de pensar. Entonces son muy, muy emocionales. Entonces hay que educar la emocionalidad. Y es tanto el deseo de gustar, el deseo de aceptación, que por una sola persona que le demuestra interés, que se le sienta al lado, que conversa un poquito, que le demostró que es bonito, bonita, entonces ya confunden con una atracción superior, más allá de la atracción física, y creen que están enamorados, y entonces viene esta relación sexual, ¿no? Mucho que hablar. Es un tema que estaremos ramificando para que de esa forma podamos entrar a profundidad y prevenir, educarnos y vivir a plenitud nosotros como seres, y poder hacer también a plenitud. Totalmente. Y hay algo muy importante, Luz Estela, y es que entendamos que la sexualidad es una fuente creadora de vida, ¿sí? Porque genera vida, crea vida. Y si no la vemos de esa manera, pues no vamos a sentir dignos de lo que somos. Y hay que reconocer esto en nuestra formación y hacer que nuestros chicos, hablando pues de esto, porque nos preocupa mucho también la educación que ellos están recibiendo, niños y adolescentes, pues es hacerlos sentir dignos en su sexualidad, ¿no? Y no precisamente avasallada por otras circunstancias que los hagan sentir bien cuando ellos no se conocen a sí mismos, ¿no? Y traspasan esto. Entonces hay que humanizar la sexualidad, hay que humanizarla. Y esto no se está haciendo, y hay que aumentar esta dosis de afecto y de amor
a la hora de educar a nuestros chicos desde la sexualidad, trabajando también nuestras actitudes. Uniendo el amor con la conciencia, los adultos tenemos una gran responsabilidad, educarnos nosotros mismos y saber manejar esto con nuestros adolescentes para entregarles una información valiosa. Lina Willman, muchísimas gracias por hacer parte de este programa. Estaremos conectándonos muy seguido para que seamos una fuente de información para todos. Te agradezco muchísimo y para despedirnos quisiera pedirte, ¿qué crees tú que es luz y salud en la vida integral del ser humano? Dos grandes fuentes de bienestar. Eso es lo que yo considero. Precisamente el bienestar es un ser humano que no está en salud, no está bien, ¿de acuerdo? Y está en desequilibrio. Y la luz para mí es energía, y los seres humanos somos seres energéticos, nos movemos con la energía, y eso nos genera vitalidad. Entonces, para mí, salud, vitalidad, luz, salud es brindar oportunidades también para abrir espacios de reflexión y generar un cambio en la conciencia y permitir que podamos transformarnos a una mejor versión, porque de eso se trata también la vida, ¿no? De que cada día podamos ser mejores. Así que me parece que es una gran oportunidad de aportar desde tu programa de Luz y Salud a ver la sexualidad desde ese lugar, porque la sexualidad brinda bienestar y salud. Que sigamos evolucionando, no Exactamente. solamente al ritmo del mundo, a nuestro propio ritmo. Muchísimas gracias. Ella es la psicóloga y todas las especialidades que tiene Lina Willman desde Panamá y nosotros los invitamos a que sigan conectados aquí y que principalmente se decidan a vivir con luz y salud. Gracias, soy Luz Estela Amador y hasta la próxima. Gracias a ti. Un abrazo.